La Moderna presenta. Mire, no todos, algunos pueblos han tenido un siglo de oro o una época de oro. Algunos pueblos, no todos, han manifestado a todo el mundo y le han dado en herencia una cultura especial de ellos. Por ejemplo, Roma, por ejemplo, Grecia, por ejemplo, China, ¿no? En estas etapas de oro. México tiene la gloria de contarse entre estos pueblos que han tenido no un siglo de oro, no más, 3 siglos, 300 años de esplendor, 300 años en los que en México surgió como nunca la arquitectura, la literatura, la música, la escultura, las universidades, los conocimientos, las academias. Se hizo estallar la cultura de un México no conocido. Y de eso hablaremos hoy, para hablar de la verdad, de lo que hoy algunos no quieren hablar y que han querido callar, el esplendor de 3 siglos del virreinato mexicano. Acompáñeme. Te saludo con afecto en este año de San José. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hablemos entonces con orgullo de nuestra mexicanidad. Y es que nuestra mexicanidad la podemos encontrar antes de la conquista española. Por supuesto que sí, ahí están las pirámides y todo esto, ahí está. Pero los 300 años de esplendor, ya le dije, del virreinato. ¿Que cómo es esto? Pues de eso se trata este programa, y para tratar este tema recibo al arquitecto Ángel Díaz Bonet, quien por su profesión como arquitecto conoce mucho de este tema, pero además ha recorrido el mundo entero, aprendiendo de culturas y de esplendores de varios pueblos. Bienvenido, Ángel, gracias. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí. Yo muy aburrido, llevo un año encerrado, no puedo salir a ningún lado, y tú me llevaste a viajar por varios lugares. Me mostraste los monasterios de Monte Athos, por ejemplo. Me mostraste la cultura griega, me llevaste al Partenón y ahora no me llevas, pero ni a Xochimilco. Bueno, estoy muy encerrado. Sin salir de casa tenemos unos tesoros impresionantes que no hemos podido aprovechar, porque algunos están alejados de las ciudades importantes o de las capitales, muchos en las sierras o en pueblos pequeños, pero que ahora es buen tiempo para recordar todo este acervo que tenemos, que nos legó el periodo virreinal, ¿no? 300 años, en el cual, pues no solamente todos estos tesoros que están reconocidos por la UNESCO, ¿no? México es el país de América que tiene por más del doble al siguiente en cantidad de monumentos, la mayor parte de la época virreinal. Ajá. Entonces ahí están en pie y hay que descubrirlos. Y sobre todo el recordar, ha sido muy atacada la historia de la conquista de estos 300 años, que realmente fueron de un gran esplendor, porque México llegó a finales del siglo XVIII, el año 1790, a ser una verdadera potencia económica, donde su moneda de plata circulaba en China. ¿Qué tal? Donde cuando venían los galeones de Filipinas, de China, llegaban a Acapulco y de ahí se iban a España, no llegaban. La riqueza que había en México compraba todo lo que llegaba, y España se quejaba a veces que no nos llega nada, todo se lo queda a México. O sea, a ver, ¿y qué no venían de Francia hasta acá por Enequén? Venían con ellos y traían mucha, ¿cómo se llama? El ¿Tejas? Lastre, Texas y todo, sobre todo la parte de Yucatán, ¿no? Sí. A ver, Ángel, ¿cuáles son estos pueblos que le han dado a la humanidad su cultura a partir de sus precisas expresiones en algún momento de su historia? Porque no podemos decir que Grecia es hoy lo que fue en tiempos de Aristóteles o de Arquímedes o de Platón. O sea, ese tiempo de Grecia ya pasó. Vamos a comenzar por revisar algo de México, de estos tesoros virreinales. Una iglesia muy poco conocida, una de las muy pocas dedicadas a Santa María Magdalena en México, y que está aquí en la esquina,
en San Martín, Texmelucan, antes de llegar a Puebla. Conózcala y regresamos para conocer estos tiempos de oro en la humanidad. El convento de Santa María Magdalena, erigido bajo el patronazgo de Santa María Magdalena, San Francisco de Asís y la Inmaculada Concepción de María, ubicado en San Martín Texmelucan, Puebla, actualmente está habitado y atendido por frailes franciscanos de la Orden de Frailes Menores, aunque fue fundado por los frailes dieguinos a inicios del siglo XVII. El claustro del convento, cuadrangular y de doble arcada, ofrece un ambiente de paz que, con su fuente revestida de talavera poblana y rodeado por bugambilias, invita al silencio. La iglesia, de fachada de mampostería, presenta al centro un portal de acceso enmarcado de cantera, al igual que el nicho superior que contiene la escultura de Santa María Magdalena y la ventana del coro. La fachada es rematada en lugar de torres por una espadaña con campanas. Al centro, en la parte superior, un arco contenido dentro de un gran círculo alberga el hermoso conjunto escultórico del bautismo de Jesús. Al interior, la iglesia es de planta basilical en forma de cruz latina, de una sola nave, decorada con estuco y piedra aparente, con techo parcialmente de bóveda de cañón y parcialmente de bóvedas de pañuelo, con la gran cúpula sobre el crucero central. El retablo principal presenta en la parte superior a la Santísima Trinidad con la Virgen Inmaculada, debajo Cristo crucificado, y al centro una hermosa escultura en madera de Santa María Magdalena entre San Francisco y Santo Domingo. A ambos lados del presbiterio, dos grandes lienzos presentan pasajes de la vida de San Francisco de Asís. La nave de la iglesia presenta varios retablos y altares laterales, todos de un exquisito estilo barroco muy bien conservados en su diseño original. La mayor parte de las pinturas son obra de Pedro Rafael Salazar, otras de Juan de Villalobos y una de ellas localizada en la capilla lateral de Esteban Murillo. Esta capilla, dedicada hoy al Santísimo Sacramento, originalmente fue la capilla de la Tercera Orden. El órgano de finales del siglo XVIII es de una particular belleza por la talla en madera de su caja, decorada con sirenas y ángeles y sostenida por 5 titanes bajo su balaustrada. Todo este conjunto conventual dedicado a Santa María Magdalena, la discípula fidelísima del Señor y primera recipendaria del anuncio de su resurrección, se terminó de edificar en 1661 y desde 1933 es considerado monumento nacional. Reto a que alguien levante la mano y que me diga: eso no es esplendor, Roberto. Lo reto. Esto es esplendor, Ángel. Claro, o sea, el esplendor artístico de todos los estilos que pasaron por la época del virreinato, pues son, además, adquieren una identidad propia, porque cuando llegan los franciscanos y los dominicos y los agustinos, ellos ven cómo podemos evangelizar tanta gente en pequeñas iglesias que estamos construyendo. Entonces ellos incorporan, por ejemplo, el atrio, la capilla abierta o la capilla de indios para evangelizar ahí y asumir el rito prehispánico del culto que tenían antes bajo de las pirámides. Ellos nunca habían entrado a un espacio cerrado para adorar a los dioses. Ajá. Entonces dicen, bueno, hay que hacer los atrios para que ellos hagan sus peregrinaciones. Ellos hacen peregrinaciones para ver. Hacemos nuestras peregrinaciones, hacemos los Vía Crucis y todo fuera. Y en las iglesias, bueno, para los españoles o para los mestizos que ya se van incorporando al cristianismo, pero no rompieron con muchas cosas, las vestimentas, las tradiciones de fiestas,
dijeron, ¿qué fechas celebran ellos? Bueno, las incorporamos al calendario cristiano, porque los primeros evangelizadores se asustan prácticamente con la religión prehispánica. La religión prehispánica, no solamente de los aztecas, sino era generalizada, pues hacían sacrificios, lo sabemos todos, ¿no? Pero humanos. No todos, sacrificios humanos, ¿no? Y por cantidades impresionantes. Se dice que los aztecas, cuando celebran la inauguración de la pirámide de Huitzilopochtli y todo esto del centro histórico, pues hubo 20,000 muertos en un solo día. ¿Qué? Y luego, no solamente eso, sino había antropofagia, o sea, se comían a los sacrificados y luego no les daban había ya un consumo extremo de comida de carne humana, ¿no? Y de beber sangre. Exactamente, o sea, el ritual a la hora de sacar el corazón se bebía esa sangre, y esa sangre, pues ahora ya se sabe que tiene un compuesto de adrenalina, que cuando alguien muere con un sufrimiento atroz, esa se vuelve una droga muy poderosa y adictiva, ¿no? Entonces, eso producía que cada vez se quisiera consumir más carne humana, más la familia. O sea, la evangelización nos va a dar patria, nos va a dar familia, nos va a dar religión y nos va a dar una lengua única. Porque el problema es que ellos no se podían comunicar y no había una nación en México unida. Eran diferentes pueblos con diferentes lenguas, con diferentes costumbres, con diferentes etnias, enfrentados entre ellos, y además explotaban a los más débiles. Entonces, los aztecas, que eran los más belicosos, los más fuertes, pues tenían avasallados a todos los pueblos con dos alianzas, los dos más importantes, los de Texcoco y los de Tacuba, Azcapotzalco, y con ellos se repartían el producto de todos los demás. Y con eso hicieron una gran ciudad. Tenochtitlan era, después de París, era probablemente la segunda ciudad más grande del mundo, pero ¿a qué costo? Y por algo, los tlaxcaltecas los conquistaron. Sí, con los tlaxcaltecas no podían, entonces los tenían bloqueados. Cuando llegan los españoles, dijeron, aprovecharon, dicen, bueno, estos nos van a ayudar a desbloquear y vencerlos. Si la conquista, pues si a alguien no le gusta, pues ni modo, pero yo lo diré una vez más, no fue perpetrada por España, sino por Tlaxcala. Los tlaxcaltecas tienen un ejército de 50,000 hombres. 50,000 hombres. Contra 500 españoles. A ver. Bueno, hagamos una pausa, querido Ángel. Regreso porque he de preguntarle a Ángel Díaz Bonet, esta época de oro de México, de 3 siglos, ¿de cuándo y hasta cuándo va? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? ¿Recuerdas aquella exposición mexicana en Estados Unidos, Esplendor de 3 siglos? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, ¿no? Y que nos diga qué otras culturas le han dado al mundo a partir de sus épocas de oro lo que hoy la humanidad es. Vuelvo con esto y con más. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas: Verbo Divino, Salterre, Desclée de Brouwer, Cristiandad, Mensajero, Eunsa, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastoral Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera,
chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles, y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial.